Hola, buenos días. Soy Carlos Díaz, uno de los socios de Grupo Cine. Actualmente trabajo como técnico de empleo en el Servicio Canario de Empleo y bueno, llevo más de 21 años relacionado con el mundo del empleo y la formación. Y hoy quería hablarle, por petición de la técnico, de las certificaciones formativas. Antes de empezar, me gustaría agradecer enormemente la oportunidad que me dan las salas de empleo. No es la primera vez que participo y bueno, me encanta volver siempre a un proyecto que le tengo mucho cariño y mucho respeto porque creo que hacen un muy buen trabajo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, empiezo directamente ya en el grano. Hoy toca hablar de certificaciones formativas. Hay una gran diversidad de posibilidades formativas en nuestro país, pero hay que tener cuidado, evidentemente, porque no todas las certificaciones o no todo lo que nos prometen es cierto. Y bueno, doy una serie de pautas para identificar cuáles son intentos de fraude y cómo evitar que nos la cuelen, ¿no? Como un poco en el subtítulo. Bueno, comenzamos directamente, ¿de acuerdo? Bueno, especialmente a raíz de la crisis de la COVID-19 se ha disparado el número de sitios web que no son centros formativos realmente, que nunca se han dedicado a la formación, gente que ni siquiera tiene la más mínimo conocimiento didáctico, pero que vieron un chollo en el hecho de que nos quedásemos todos encerrados en casa y han intentado apropiarse del ámbito formativo, pero sin los requisitos que se nos han exigido a las empresas de formación y a las entidades de formación que llevamos trabajando seriamente, dando calidad y dando metodología, ¿no? Entonces, bueno, ante esta avalancha, evidentemente hay que separar la paja del trigo, identificar, no todo lo que ha surgido últimamente es malo, hay cosas muy buenas, hay gente que está abordando cosas de muy buena calidad, que a lo mejor no están en el circuito tradicional de la formación, pero que hacen un trabajo muy serio y muy respetable en su ámbito y hacen un trabajo realmente formativo y conseguir diferenciar, es importante conseguir diferenciar a esta gente que hace cosas que se alejan de los cánones tradicionales, pero que están muy bien, de los auténticos vendehumos o directamente estafadores, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a esto, una de las principales formas de detectar que estamos ante un vendehumos es la publicidad, ¿no? La publicidad agresiva. Hay algunos algunas empresas, no quiero llamar porque no se lo merecen directamente centros formativos, sino empresas que se dedican a vender algo que ellos llaman formación, pero que carece de metodología didáctica, de un plan de estudios, carece de un apoyo, un aval científico o técnico a lo que hacen, sino que bueno, son gente hablando, básicamente. Eso sí, con un gran marketing, un gran despliegue de medios. Pero una de las formas de detectarlos es que aparecen en todos los medios y aparecen continuamente. Son muy pesados, muy insistentes en la publicidad, sobre todo en plataformas como YouTube. Aparecen continuamente el mismo anuncio de forma de quieres ser tu propio jefe, quieres ser millonario, quieres aprender inglés en 8 semanas. Mensajes muy llamativos, muy dirigidos, con mensajes de éxito. Sígueme si quieres tener éxito, si quieres ser rico, si quieres trabajar muy poco. Bueno, es una primera señal de alerta clarísima, ¿no? Pero que bueno, luego detrás no hay un campus físico, evidentemente no hace falta un campus físico, pero ni un campus virtual en condiciones. Muchas veces estas formaciones, entre comillas, lo único que son es una serie de vídeos que te envían por correo o una serie de, pero no hay una estructura, no hay un soporte donde tú vayas viendo efectivamente tus progresos, donde haya claramente desde un principio una guía didáctica, una programación, donde se detallen qué actividades tienes que hacer, cuáles son evaluables, cuáles no, cuáles son los contenidos. Vale, en muchas ocasiones carecen de todo esto. Eso sí, lo que tienen es mucho marketing muy agresivo y con mucha letra pequeña. Eh, abusan, abusan mucho de la estrategia de la letra pequeña. Ponen grandes titulares muy bonitos, pero en la letra pequeña se respaldan. De tal forma que tú cuando vas a reclamarles algo,
te aparece con la letra pequeña y dicen, ah, mira, es que estaba aquí. Así que, por favor, cuando algo nos huela raro, por favor, leer la letra pequeña siempre, con detenimiento. Buscar en redes las opiniones de otros usuarios. Bueno, sabemos que las opiniones de otros usuarios son subjetivas, pero cuando el cántaro suena, tenemos que ver si es que realmente esta empresa está ya considerada como, bueno, como poco ética o directamente una estafadora. Se da el caso de algunos youtubers como Tamayo o como Lord Draw que han hecho seguimiento a algunas de estas empresas y bueno, les animo a cualquiera a que vean los canales de estos dos comunicadores porque hacen un trabajo bastante exhaustivo sobre este tipo de formaciones y creo que se pueden ejemplificar muy bien el tipo de problemas a los que se enfrentan la gente que caen en manos de estos totales desaprensivos, ¿no? Eso, bueno, es una recomendación. Además son gente que comunica muy bien, son muy fáciles de ver, no son nada técnicos y abren los ojos a una realidad que, por desgracia, está afectando a miles de personas en toda España y, por supuesto, en el resto del mundo. Bueno, eh, dicho esto, vamos a centrar un poco cuáles son los organismos oficiales en España a efectos formativos. Vale, hay claramente tres bloques. Universidades y centros dependientes del Ministerio de Educación, es decir, centros de formación profesional, institutos, escuelas oficiales de idiomas, todo lo que tiene relación directa con el Ministerio y Consejería de Educación de las comunidades autónomas. Y las universidades. Las universidades pueden ser públicas, privadas, de la Iglesia Católica. Vale, no les da más o menos validez a una universidad ser privada, pública o de la Iglesia Católica. Siempre tiene que estar registrada en el registro oficial de centros, universidades y títulos del Ministerio de Educación. Si tu título es de una universidad privada, es tan válido como de una universidad pública, ¿vale? Eso no es el problema ese, ¿vale? Pero tenemos que asegurarnos de que esa universidad es oficial en España. Y lo digo porque hay algunas entidades que se venden como universidades cuando no lo son, cuando operan con títulos de otras universidades o que esa universidad no está ubicada en España, con lo cual no tiene un registro de España. Así que cuidado. Hay una página en el Ministerio de Educación, que es el registro de universidades, centros y títulos, y ahí podemos comprobar si la universidad que nos están vendiendo efectivamente tiene alguna validez en España o no. Vale. Por otro lado, hay certificados de profesionalidad y otras especialidades que están promovidas por el SEPE o los servicios públicos de empleo. En el caso de Canarias, el Servicio Canario de Empleo. Eh, y ahí hay una serie de academias, de centros formativos que imparten estos certificados de profesionalidad y especialidades, ¿vale? Certificados de profesionalidad, ahora veremos qué es, pero hay un catálogo formativo formado por especialidades y luego por certificados de profesionalidad, que como repito, ya veremos más adelante. Y bueno, con estos centros formativos, pues lo que hacen es impartirlos, pero tienen la validez oficial de organismos como el SEPE o el Servicio Canario de Empleo. Y luego hay otra serie de administraciones públicas, como el INAP, que es el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, o el ICAP, que es el Instituto Canario de Administraciones Públicas, la SCAN, que es la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias, o, por ejemplo, centros formativos dentro de centros penitenciarios, centros formativos, los centros de educación de personas adultas, bueno, que estarían más bien en la primera categoría, centros formativos vinculados al ejército, de tierra, de mar o de aire. O sea, bueno, hay una serie de centros formativos vinculados a las administraciones públicas, ¿vale? Bueno, si no lo que queremos estudiar, la formación que se nos ofrece, no está dentro de estas categorías que he hablado ahora, bueno, primero que nada, incluso antes de ver dónde lo vamos a estudiar,
lo que tenemos que plantearnos es, bueno, ¿está regulada la profesión que queremos ejercer? Es decir, ¿hay algún requisito legal para ejercerlo en España? Por ejemplo, yo soy psicólogo, la psicología está regulada, igual que no todo el mundo no, no puede ser nutricionista simplemente por decirlo. Existe una regulación para las profesiones sanitarias, por ejemplo. En este caso, tanto un nutricionista como psicólogo se consideran sanitarias. Socorrista, socorrista acuático, por ejemplo, necesitas tener una habilitación. Vigilante de seguridad, necesitas tener una habilitación. Vale, y todo eso está recogido. Por ejemplo, community manager. Pues community manager no es una profesión que esté regulada en España. Bueno, eso es lo primero que debemos saber. ¿Está regulada o no está regulada? ¿Por qué? Porque evidentemente si queremos ejercer una profesión regulada, tenemos que ir a ver cuáles son los requisitos que marca la ley para esa regulación y ir a esos requisitos, ¿vale? Eh, ya veremos que hay entidades con poca ética que intentan engañar un poco a la gente haciéndole ver que su formación es conducente a una profesión regulada y engañan a mucha gente. Bueno, en caso de que no sea regulada la formación, la o profesión, perdón, pues sabemos que podemos hacer formación de distinta índole y que al final la validez de la formación la va a dar un poco el mercado, ¿vale? Community Manager, pues ¿qué es lo mejor? Estudiarlo en una escuela de negocios, en una universidad, hacer cursos por tu cuenta sueldos, bueno, pues una pregunta que es el mercado quien responde, ¿no? No hay una respuesta definitiva a esta cuestión y cada uno tendrá que irse construyendo un itinerario formativo en función del prestigio de los centros de formación, de, bueno, de un poco hacia dónde quieres especializarte. Porque cada uno tiene que elegir un itinerario que es mucho más difuso. Vale, dicho esto, una vez que ya sabemos si está regulado o no, vamos a empezar por algunas certificaciones que ofrecen, en este caso, fuera de la oficialidad que vimos antes, pues por ejemplo, asociaciones, fundaciones, federaciones. Entonces, bueno, hay algunas asociaciones que ofrecen formación, eso está bien. Lo primero a preguntarnos es, ¿tiene una certificación, aparte de la propia, de la administración pública o universidad? Porque si es así, bueno, es equivalente a que lo haga directamente la administración pública o la universidad. En este caso es la administración pública o universidad quien se hace responsable y quien verifica la calidad de esos contenidos. Bueno, eh, hay que tener mucho cuidado si una asociación es recién creada, tiene pocos seguidores, tú puedes crear, solo basta con tener 3 personas, ¿vale? Entre 3 y 5 personas puedes crear una asociación de forma muy fácil y barata. O sea, crear una asociación en España es muy fácil. Así que cuidado con las asociaciones que no son conocidas o no tienen un respaldo o una trayectoria detrás. Pues es muy fácil crear algo que realmente son una pantalla para, bueno, para estafar o para enriquecerse. No sé si ilícitamente, pero al menos de forma poco ética. Así que cuidado. Miremos las redes sociales, miremos comentarios, veamos quién conoce a las personas que se nos presentan como asociación de, o sea, mañana podemos montar, algunos de ustedes y yo, la Asociación Nacional de Observadores de Piedras y emitir certificados avalados de cursos por la Asociación Nacional de Observadores de Piedras y eso no significa nada, pero el nombre Asociación Nacional pues llama mucho a la gente, pero no tiene por qué haber ningún otro criterio académico o de prestigio profesional vinculado a una asociación recién creada que no tiene trayectoria, que nadie conoce en la profesión a la que quieres aspirar. Evidentemente, siempre que hay una duda, consultar con la administración de referencia y pedirle a la propia asociación, oye, ¿dónde avala, qué normativa avala la validez de esta formación? ¿Dónde está? ¿Dónde la puedo mirar? Quiero verla. Vale, normalmente cuando ven que preguntas demasiado,
y lo que están intentando venderte no está muy claro, eh, prefieren omitirte porque saben que es alguien que vas a dar guerra, ¿vale? Así que pregunta, pregunta, pregunta. Si tienes dudas, vuelve a preguntar, pide opiniones, investiga, investiga un poco, porque a veces hay personas que se dejan un auténtico dinero para terminar siendo estafados. Así que cuidado, ¿vale? Luego, aparte de las asociaciones, hay escuelas privadas como escuelas de negocios, academias de tripulantes de carabina de pasajeros, academias de formación marítima, de seguridad, peluquería estética, etcétera. Bueno, algunas de estas ocupaciones que acabo de mencionar requieren pasar una prueba ante un organismo oficial, como puede ser, por ejemplo, seguridad. Vigilante de seguridad hay dos formas de habilitarse, una mediante un certificado de profesionalidad y otra mediante una prueba libre organizado por el Ministerio del Interior. O, por ejemplo, la formación marítima. Tienes que presentarte, una cosa es que te preparen para un curso y otra cosa es que tengas el título, en este caso, de patrón de buques o de marinero de buque de pasaje, que te tienen que hacer un examen en algunas ocasiones el organismo oficial correspondiente. Así que antes de matricularnos, asegurarnos que cuál es el mecanismo de validación de esa formación. Si ya en el propio curso se valida, ¿vale? Y ya terminamos el curso, lo aprobamos y salimos con el título oficial, o por el contrario, tienes que terminar el curso y presentarte a unas pruebas ante un organismo, ¿vale? Porque no es lo mismo, evidentemente. Que eso lo veremos un poquito más adelante también. Vale, eso con el tema de idiomas, ¿no? Con el tema de idiomas pasa, por ejemplo, que algunos centros, o bueno, algunas empresas con pocos escrúpulos dicen inglés B1, vale, inglés B1, pero se refiere a que tú te vas a formar para ese nivel, pero no que al terminar el inglés B1 tengas el título, la acreditación oficial de tener ese nivel, ¿vale? Esto es muy importante. Sobre todo pasa en el tema de idiomas o con las escuelas privadas que veíamos hace un momento. Una cosa es que tengamos un curso equivalente a ese nivel, al B1, al B2, al C1, al C2, y otra cosa es que el terminar el curso y aprobarlo nos acredite que tenemos ese nivel de forma oficial. Lo habitual es que tengas que examinarte de estos niveles ante los organismos reconocidos internacionalmente para que te den o para que tenga una validez el certificado a nivel internacional, ¿vale? Entonces, bueno, saben que los idiomas están regulados por el marco europeo, el marco común de referencia para las lenguas, que está dividido en tres grandes niveles, A, B y C, con dos subniveles cada uno, A1, A2, B1, B2 y C1, C2. Las entidades que certifican estos niveles son, primero que nada, las escuelas oficiales de idiomas. Por supuesto, tenemos en todo el territorio español repartidas. Cerca de nuestro hogar va a haber alguna escuela oficial de idiomas y es el organismo que te prepara, te examina y que esos exámenes tienen validez 100% oficial, válido en toda España y normalmente reconocido internacionalmente, ¿vale? En inglés tenemos los exámenes más conocidos, que son los de Cambridge, la Universidad de Cambridge, de Oxford, y el Educational Testing Service de Estados Unidos, que es el famoso examen TOEFL, que sobre todo se pide a la hora de ir a estudiar a Estados Unidos, que acredites que tienes el nivel suficiente. Cuando queramos hacer algo, eh, por ejemplo, estudiar o trabajar en el extranjero, es muy importante verificar primero qué tipo de acreditación se nos pide, si se nos pide un B1, si se nos pide un B2, si se nos pide el TOEFL, para bueno, prepararnos exactamente a lo que nos van a pedir y no llevarnos a sorpresas de que de repente tienes todo preparado, has pagado, te vas a ir y te dicen que no, que el inglés que el nivel de inglés que tienes no es el que requería, ¿vale? Luego en francés está el Institut Francés,
lo siento si no lo pronuncio bien, francés no es muy fuerte, el alemán el Instituto Goethe y el italiano la Sociedad de Alighieri. Hay más, por supuesto, chino a través del consulado y Corea creo que también puedes acreditar niveles, ¿vale? Eso ya, pues seguramente la profesora o profesor que te prepare te puede dar más información de cara a la certificación oficial de estos niveles, ¿vale? Pero mucho cuidado a la hora de acreditar los niveles, que tengamos claros cuáles son los organismos oficiales para la lengua que nos estamos preparando. Bien, certificados de profesionalidad. Comenté antes que les iba a decir de qué iba esto. Los certificados de profesionalidad son formación profesionalizante, válida a efectos laborales, están reconocidos a nivel de todo el territorio español y sus niveles, hay tres niveles, nivel 1, 2 y 3, se equivalen con niveles europeos de reconocimiento de ocupaciones, ¿vale? Normalmente son impartidos por entidades colaboradoras, por centros de formación, colaboradoras de los servicios públicos de empleo, del SEPE directamente o en los centros integrados de formación profesional que en este caso pertenecen al Ministerio de Educación o las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas. Vale, hemos de tener cuidado porque en algunos, para el ejercicio profesional de algunas profesiones, valga la redundancia, en España se requiere la obtención de un certificado de profesionalidad. Y en este caso les pongo aquí tres ejemplos, como son la atención a personas dependientes en instituciones sociales, transporte sanitario o socorrismo acuático, ¿vale? Entonces, esos son algunas de las profesiones que requieren de estos certificados. Bueno, aquí se me fue. Vale. Cuidado porque a veces hay intentos de manipular, de estafar. Fíjense esto es una ficha de un certificado de profesionalidad y estamos hablando del de atención sociosanitaria a personas dependientes de instituciones sociales. Este es el oficial, ¿vale? El certificado de profesionalidad. 370 horas con 80 horas de práctica, un total de 450 horas, nivel de cualificación 2, es oficial. Hay listados públicos de cuáles son los centros oficiales para este certificado. Podemos buscarlo, esa información es pública a través de tanto del SEPE como del Servicio Canario de Empleo. Puedes saber dónde están homologadas estos certificados. Y miren lo que pasa en una página muy conocida de formación. Curso de técnico de atención sociosanitaria en instituciones sociales. Vale, alguien que despistado lee esto y se piensa que con este curso se le habilita para atender a personas dependientes en instituciones sociales, cosa que no es así. Esto es un curso que no tiene ningún tipo de validez. Como vemos, no son 450 horas, sino 300 horas y pone diploma, visado y certificado, que es lo mismo que no poner nada. O sea, nadie dice que tiene una acreditación oficial o que es un certificado de profesional, pero juegan al despiste, lo que les comentaba de la letra pequeña. De hecho, les voy a hacer la comparativa. Atención sociosanitaria a personas dependientes de instituciones sociales. Curso de técnico en atención sociosanitaria en instituciones sociales. Es muy fácil caer, muy fácil. Así que si el centro no está en el buscador oficial del SEPE o del Servicio Canario de Empleo, cuando estemos buscando eh, centros que impartan un certificado de profesionalidad, mucho cuidado. Y un truco, cuando llames y te pongas en contacto con este centro, oye, porque tienes dudas sobre la validez y tal, diles que van a hacer voy a hacer una llamada al SEPE o a mi Servicio Público de Empleo Autonómico para, para verificar la oficialidad de esto. Mm, Verás cómo cambian las cosas porque evidentemente no les interesa meterse en demasiado fregado. Juegan al despiste y juegan a la letra pequeña, así que hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Bueno, lo último ya que había comentado a la técnico que bueno,
durar 10 minutos y ya voy por 24. Cuidado con las titulaciones que dicen ser universitarias, ¿vale? Las universidades pueden expedir títulos propios, ¿vale? Pueden expedirlos y pueden ser títulos totalmente propios que la universidad, dentro del ámbito de sus competencias, saca y están habilitadas para ello. Pero debemos considerar que esos títulos propios, no habilitan para el desempeño de una profesión. Son cursos monográficos que te pueden valer como un complemento a tu titulación, pero nunca te habilitan a ejercer ninguna. Yo he llegado a ver disparates como ofrecer a alguien dando a entender que tenía que ver algo con una universidad, un curso de auxiliar de psicología. Eso no existe, no existe esa ocupación. Es más, vulneraría tremendamente todo el ordenamiento de las profesiones sanitarias. Eso lo he visto, vamos, que no es un ejemplo que me acabo de inventar. Entonces tengan cuidado cuando pongan algo de titulación universitaria, certifiquen que la universidad realmente existe y realmente tiene algún tipo de validez en el territorio español y que le clarifiquen cuál es, si es un título propio, es un título oficial, y si es un título propio, que la propia universidad les pueda decir o tengan muy claro cuál es el valor, cuál es el aval, perdón, que le ofrece la universidad mencionada a ese título, ¿vale? En definitiva, tengan mucho cuidado, formarse es estupendo y es maravilloso y es muy necesario, pero hay mucho pirata en este sector, por desgracia. Los que nos dedicamos seriamente a ello somos los principales críticos con toda esta gente, pero tengan cuidado ustedes porque hay gente sin escrúpulos que al final inviertes un tiempo, inviertes un dinero, por supuesto, y unas ilusiones y todo eso se ve frustrado. Así que nada, cualquier cosa, si tienen alguna duda, siempre llamen a la Administración Pública de Referencia, o bien al Ministerio de Consejería de Educación, o bien a los servicios públicos de empleo, y que les aclaren exactamente cuál es, si esa entidad o ese curso tiene algún tipo de validez, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido, que les sea útil este vídeo y espero verlos pronto. Hasta la próxima. Chao.